Shalom, Shalom, a casa Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, hermanos, hermanas, nuevamente aquí estamos puntualmente con un nuevo estudio de la serie Yahshua y los personajes bíblicos. Vamos a encontrar nuevamente paralelos con un nuevo personaje, como ustedes pueden ver en sus pantallas, Yahshua versus Isaac. Recordemos que el versus no es algo como competente, sino más bien los paralelos, las características que tiene estos personajes en común. Así que, amados hermanos, les pido por favor que tomen sus apuntes, sus Biblias y todos los textos que exponemos en este estudio sean anotados para que los lean y los estudien con detenimiento en algún momento dado en sus casas. Amados, sin más, vamos a comenzar entonces con el tema Yahshua versus Isaac. Este es un estudio presentado detalladamente de la perspectiva hebrea, ¿no? Un paralelo entre Yahshua e Isaac. Y el análisis se enfoca en las conexiones teológicas, simbólicas y narrativas entre ambos personajes bíblicos, explorando cómo la historia de Isaac en el Antiguo Pacto prefigura la vida y el sacrificio de Yahshua en el Nuevo Pacto. Aleluya. Vamos a ver entonces este paralelo entre Yahshua e Isaac, diciendo que la Biblia, tanto en el Tanaj, Antiguo Pacto, como en el Brit Hadashah, o Nuevo Pacto, está llena de paralelos y tipologías que revelan un diseño divino en la historia de la redención. Uno de los paralelos más profundos y significativos, es el que existe entre Isaac, el hijo de Abraham, y Yahshua, Jesús, el Hijo de Dios. Desde una perspectiva hebrea, este paralelo no solo resalta la unidad de las Escrituras, sino que también enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la figura del Mashiach. Este estudio, mis amados, explorará las conexiones entre Isaac y Yahshua, analizando aspectos como el sacrificio, la obediencia, la relación padre-hijo y el papel de ambos en el plan redentor de Yahweh. Además, se considerará el contexto cultural y religioso del pueblo hebreo para entender mejor estas similitudes. Mis amados, sin más, comencemos entonces con el contexto histórico y cultural de Isaac y Yahshua. Para comprender el paralelo entre Isaac y Yahshua, es esencial situar ambas figuras en su contexto histórico y cultural. Isaac es un personaje central en la narrativa del Génesis, hijo de Abraham y Sara, y heredero de las promesas divinas. Su historia está marcada por el pacto de Dios, o mejor, más bien, el pacto que Dios, Elohim, establece con Abraham, que incluye la promesa de una descendencia numerosa y la posesión de la tierra de Canaán. Por otro lado, Yahshua emerge en un contexto histórico muy diferente durante el periodo del Segundo Templo en Israel. Sin embargo, su misión está profundamente arraigada en las promesas del Tanaj, particularmente en las profecías mesiánicas que anuncian la llegada de un redentor que salvaría a su pueblo. Ambas figuras, Yahshua e Isaac, representan momentos cruciales en la historia de la redención. Isaac como hijo de la promesa que asegura la continuidad del pacto, y Yahshua como el cumplimiento definitivo de ese pacto a través de su sacrificio. Bendito sea nuestro Abba. Vamos entonces con el sacrificio de Isaac, una sombra del sacrificio de Yahshua. De pronto esto sonará nuevo para ti, pero esto es la hermosa conexión que hay. Uno de los paralelos más evidentes entre Isaac y Yahshua es el tema del sacrificio. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moriah. ¿Qué significa Moriah? ¿Qué significa mi maestro es Yahweh? Ese relato conocido como la Akedah o el atamiento de Isaac, ¿sí? Akedah es el atamiento, es fundamental en la tradición hebrea y tiene profundas implicaciones mesiánicas. Primeramente, la obediencia de Abraham e Isaac. Abraham obedece sin cuestionar, mostrando una fe inquebrantable en Dios. Isaac, por su parte, se somete a la voluntad de su padre, cargando la leña para el sacrificio. Esta obediencia prefigura la sumisión de Yahshua a la voluntad del Padre, llevando su propia cruz hacia el Gólgota. También el carnero sustituto. En el último momento, Dios, Yahweh, provee un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Este acto de sustitución es una clara sombra del sacrificio de Yahshua, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. El carnero representa la provisión divina de un sustituto, al igual que Yahshua es el sustituto que toma el lugar de la humanidad en la cruz. Bendito sea nuestro Abba. Aleluya. Ahora, el monte Moriah. Mi maestro es Yah. El lugar del sacrificio de Isaac, el monte Moriah, es significativo porque es el mismo lugar donde siglos después se construiría el templo de Jerusalén. Según la tradición judía, este es también el lugar donde Yahshua fue crucificado, conectando ambos eventos en un mismo espacio geográfico y teológico. Tremendo, hermanos. Isaac como tipo de Yahshua. En la hermenéutica bíblica, un tipo es una figura o evento del antiguo pacto que prefigura una realidad mayor en el nuevo pacto. A ver si me entendieron. Más bien, ahí el sistema de estudio hebreo es el Pardés.
¿sí? Un sistema similar a la hermenéutica que se usa en el cristianismo. O sea, una figura, más bien, una figura que se le llama tipo, o digamos en el caso de Itzhak, que tipifica la figura profética de Yahshua, ¿sí? Isaac es considerado un tipo de Yahshua en varios aspectos. Vamos a ver si entendemos este tema. Es una figura profética, ¿ok? Primeramente, el hijo amado. Tenemos que conocer un poco la historia del nacimiento o de la historia de Abraham y luego la promesa que Dios le da de tener un hijo después de su vejez. Y dentro de estas características y dos paralelos está el hijo amado. Isaac es descrito como el hijo amado de Abraham en Génesis capítulo 22, verso 2, al igual que Yahshua es el hijo amado del Padre, Mateo 3:17. No dejes de leer estos textos porque es importante para que te den un contexto completo. Este término de afecto y elección resalta la importancia única de ambos en el plan divino. También el hijo de la promesa. Isaac nace como resultado de una promesa divina a pesar de la esterilidad de Sara. De manera similar, Yahshua es el cumplimiento de las promesas mesiánicas dadas a Israel, naciendo de una virgen como señal del poder sobrenatural de Dios. Tercero, la resurrección figurativa. En Hebreos 11, 17 al 19, se describe la fe de Abraham en que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Esto se considera una figura de la resurrección de Yahshua, quien venció la muerte y resucitó al tercer día. Bendito sea nuestro Abba. También tenemos la relación padre-hijo, Abraham e Isaac, Dios y Yahshua. La relación entre Abraham e Isaac refleja la relación entre Elohim, el padre, y Yahshua, el hijo. Abraham, como padre, está dispuesto a sacrificar a su hijo único, mientras que Elohim, el padre, entrega a su hijo unigénito para la salvación del mundo. Juan 3:16. Esta dinámica resalta el amor y la obediencia que caracterizan ambas relaciones, la confianza y la fe. Isaac confía en su padre Abraham, incluso en el momento del sacrificio. De manera similar, Yahshua confía plenamente en la voluntad del Padre, orando en Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El silencio de Isaac. En el relato de la aquedá, o sea, la atadura, Isaac no cuestiona ni resiste, mostrando una sumisión total. Este silencio es visto como una prefiguración del silencio de Yahshua ante sus acusadores, quien, dice la escritura, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Isaías 53:7. Hermoso, ¿verdad? El cumplimiento en Yahshua. Mientras que Isaac es una figura que apunta hacia el futuro, Yahshua es el cumplimiento de todas las promesas y sombras del antiguo pacto. A través de su vida, muerte y resurrección, Yahshua lleva a cabo lo que Isaac solo pudo prefigurar. Primeramente, el sacrificio definitivo. A diferencia de Isaac, quien fue sustituido por un carnero, Yahshua es el sacrificio perfecto y definitivo que quita el pecado del mundo. Hebreos 10:10. Segundo, la bendición para todas las naciones. A través de Isaac, Dios promete bendecir a todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa se cumple en Yahshua, quien trae salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Gálatas 3:16. Tercero, la resurrección. La resurrección de Yahshua es el clímax de la historia redentora, demostrando su victoria sobre la muerte y asegurando la esperanza de la resurrección para todos los creyentes. Amados, esto es impresionante y esto es hermoso. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos estas cosas? Pero el Padre es bueno y revela esto a sus hijos. El paralelo entre Isaac y Yahshua es una muestra poderosa de la unidad y la coherencia de las Escrituras. Desde una perspectiva hebrea, este paralelo no solo resalta el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también revela la profundidad del plan redentor divino. Isaac, como hijo de la promesa y figura del sacrificio, apunta hacia Yahshua, el Mesías prometido que cumple todas las sombras y profecías del antiguo pacto. A través de este estudio, mis amados hermanos, vemos cómo la historia de Isaac no es solo un relato del pasado y que quedó allí, no, sino una profecía viviente que encuentra su pleno significado en la persona y la obra de Yahshua. Este paralelo nos invita a contemplar la fidelidad de Dios y de la palabra, quien desde el principio ha estado trabajando para traer salvación a la humanidad a través de su Hijo amado. Para terminar, amados, vamos a hacer entonces nuevamente un resumen de los paralelos entre Yahshua e Isaac, que son notables y profundos, ya que Isaac es una figura tipológica que prefigura el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Estos paralelismos muestran cómo Yahweh reveló desde temprano su plan de redención a través de eventos en el Tanaj o Antiguo Pacto. Aquí algunos de los principales paralelos que ya hemos repasado con un poquito más de detalle. Ambos fueron prometidos. Isaac
Yahweh prometió a Abraham que tendría un hijo, a pesar de que Sara era estéril y ambos eran ancianos. Génesis 17, 15 al 19. Yahshua, por su parte, Yahweh anunció que Miriam, es el nombre correcto en hebreo de María, concebiría a través del Ruach HaKodes, el Espíritu Santo, cumpliendo la profecía del Mesías nacido de una virgen en Isaías 7:14, Mateo 1:20 al 23. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Isaac, nació cuando Sara tenía 90 años y Abraham 100 años. Génesis 21 del 1 al 3. Algo humanamente imposible. Yahshua nació de una virgen, Miriam, sin intervención de un hombre. Lucas 1:34-35. Ambos fueron amados unigénitos. Isaac, Yahweh dijo a Abraham, toma ahora tu único, Isaac, a quien amas. Génesis 22:2. Yahshua, Yahweh declaró, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Tremendo. También fueron sacrificados por orden de Yahweh. Isaac, por ejemplo, Yahweh ordenó a Abraham que sacrificara a su único hijo. Y Yahshua fue entregado por el Padre Celestial como sacrificio por los pecados del mundo. Juan 3:16. Ambos llevaron la madera del sacrificio. Interesante. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio en el monte Moriah. Génesis 22:6. Yahshua cargó la cruz en el camino al Calvario. Juan 19:17. Ambos fueron entregados voluntariamente. Isaac no se resistió cuando Abraham lo ató en el altar, mostrando su obediencia. Yahshua entregó su vida voluntariamente y no resistió su arresto ni ejecución. Cayó. Él cayó. Juan 10:18 y Mateo 26:53 y 54. Y por último, tenemos los siguientes puntos. Isaac, en el sacrificio, fue sustituido. Yahweh proporcionó un carnero como sustituto para Isaac. En Génesis 22:13. Yahshua no hubo sustituto para él, porque él mismo es el Cordero de Yahweh, el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. Juan 1:29. El lugar del sacrificio es el mismo. Isaac fue llevado al monte Moriah, Génesis 22:2, que es el mismo lugar donde siglos después se construyó el templo de Jerusalén y cerca de donde Yahshua fue crucificado. Yahshua fue crucificado en el monte del Calvario, que está en la misma región del monte Moriah. Resurrección figurativa y real. Primeramente, en Isaac, Abraham creyó que Yahweh podía resucitar a Isaac si lo sacrificaba. Hebreos 11:19. Yahshua fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, tal como lo había descrito. Mateo 28:6. Amados, una vez entendamos esto, no alcanzamos a entender el valor del precio de sacrificio de nuestro Mashiach y cómo el Eterno es perfecto en todo lo que hace. Siglos después de este eh, llamado a Abraham y el llamado a que sacrifique a su hijo, mostrando una sombra profética de lo que nuestro Mashiach haría 2000 años atrás, es increíble saber que el Eterno no se equivoca y que su palabra es exacta. El relato de Isaac es una sombra profética de Yahshua HaMashiach, mientras que Isaac fue rescatado por un carnero. Yahshua fue el cordero perfecto que se entregó en sacrificio por los pecados del mundo. Mis amados, este paralelismo demuestra cómo Yahweh, desde el principio, reveló su plan de salvación a través de las Escrituras. Increíble. Espero que te hayas gozado con este hermoso tema, preciosa comparación y que nos ilumina nuestra vida para entender mucho mejor las Escrituras y el propósito de Yahweh en el Mashiach Yahshua. Que el Eterno les bendiga y les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte este video, dale like, suscríbete si no lo has hecho y que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom, lehitraot. Shalom, ají.